Santas noches con todos los amigos de Criterio Cristiano. Una vez más nos reunimos un mes más para tratar nuestros temitas, nuestros programas. Hemos tenido muy buena repercusión en nuestras redes sociales con las propagandas que hemos hecho en todo este tiempo. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes que han compartido, que nos han ayudado a llegar a muchas más personas para que podamos tener una transmisión más grande también en el día de hoy. Ya nos acompaña el padre Jorge Carrasco, a quien le damos un gran saludo. Padre Jorge, muy buenas noches, un gusto estar con usted una vez más para tratar este tema interesantísimo, este tema que además da mucho para hablar y es muy polémico, sobre los videntes, los mediums y los sensitivos. Padre, muy buenas noches. Buenas noches, Padre Pierre, y a todos los que sí, los hermanos que nos siguen por las ondas amigas de Criterio Cristiano. Vamos, padre, un poco ya metiéndonos en el tema, ¿ya? Yo quiero empezar de esta manera, padre, porque en la propaganda, cuando, digamos, quise introducirnos en este tema, hablé de una cuestión, ¿no? Porque yo dije, bueno, hay gente que no cree en los medios, no cree en los videntes, no cree en los sensitivos. Antes de definir, digamos, porque ya vamos a llegar a la definición de toda esta gente, estas cosas tan extrañas que son digamos, para la gente común y corriente, quiero basarme en un tema que puede sonar polémico. Es un texto bíblico del Antiguo Testamento en donde no es el espíritu profético, sino que hay otra cosa rara. Había una profetisa, una pitonisa, dicen, ¿no? Dice el texto de Samuel. Había una pitonisa que había expulsado. El rey Saúl había expulsado a todos los necromantes, ¿no? ¿Cómo se llama? Quiromantes, cartomantes, o sea, todos los brujos, adivinos, mediums y cosas así, espiritistas, todos eso los había votado el pueblo de Israel. Pero el rey Saúl se portaba mal. Entonces, el rey Saúl quería tener contacto, quería que Dios le manifestara algo y Dios no le manifestaba. Dios había quedado en silencio. No tenía quien le dijera qué debía de hacer y se angustiaba mucho Saúl. Entonces fue a un lugar llamado Endor, donde había una pitonisa que había sido expulsada, ¿no? Por sus ejércitos. Habían expulsado del pueblo de Israel y él fue a consultarla de manera anónima. Y la pitonisa empezó a hacer eh, su mediumnidad, ¿no? Empezó a trabajar con su mediumnidad. Y entonces le dijo, ¿con quién quieres con qué muerto, ¿no? ¿Con qué muerto quieres que te comunique? Y él le dice, comunícame con Samuel. Y la pitonisa lo comunicó con Samuel. Entonces, ¿por qué pongo este caso, padre? Porque es un caso, primero que aparece en la Biblia. Entonces, hay que saber distinguir acá. O sea, yo dije en la propaganda decía, padre, perdón, de que no creemos en esto, pero de que existen, existen, ¿no? De que los hay, los hay. Entonces, a ver, padre, vamos acercándonos un poco a este asunto. ¿Qué me puede decir de este texto? Vamos a ver primero con este texto y después vamos haciendo las distinciones del caso. Bueno, muy bien, Ya, 1 Samuel 28:7. perfecto. Sin duda es un texto muy conocido y yo lo voy a leer y lo vamos a explicar un poquito. Entonces, a ver, permítame. Entonces dijo a sus siervos, buscadme una mujer nigromante para ir a consultarla. Primeramente, que a lo largo de la humanidad han aparecido este tipo de personas, muchos, y ya lo vamos explicando ya con este texto, muchos suelen ser charlatanes, como vemos en la actualidad, pero muchos suelen ser reales. El nigromante, la pitonisa, también podríamos meter allí al hechicero, que también utiliza esas maneras de obrar, la chamanería, eh, los psíquicos también en algunos, ya términos más modernos, ahora el channeling, entonces, pero al final es lo mismo, ¿no? Al final es lo mismo. Buscadme, también podríamos aquí aplicar el adivino, también podríamos meter acá, ¿no? Buscadme una mujer nigromante para ir a consultarla. Le contestaron sus siervos. Hay una mujer nigromante en Endo.
Se disfrazó Saúl con otras vestiduras y se encaminó. ¿Por qué? Porque ya esto estaba condenado, esto no era de Dios. Y hay varios textos en la Sagrada Escritura donde se condena, en el Deuteronomio y otros libros, estas prácticas. Se encaminó con dos de sus hombres, llegando a donde la mujer, cuando ya era de noche, y le dijo: hazme un rito de adivinación. Por eso hablamos, los adivinos también los ponemos acá, evocando a un muerto, y haz que aparezca el que yo te digo. La mujer le dijo: tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a nigromantes y adivinos. Esto, si nosotros lo vemos a la terminologías que ya usamos ahora, esto es un acto de espiritismo y esto es algo condenado por la misma Sagrada Escritura y por lo tanto por la Santa Madre Iglesia. Este acto de espiritismo, es decir, porque estoy invocando, pidiendo la presencia de los espíritus, ¿no? Entonces, tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a nigromantes y adivinos, porque eso estaba condenado. ¿Por qué me tiendes una trampa que pueda ocasionarme la muerte? Pero Saúl le juró por el Señor diciendo: por vida del Señor, que no te sobrevendrá ningún castigo con eso. A, a Saúl le estaba pasando lo que a muchos, incluso yo le digo, muchos católicos, vamos a decir así, muchos católicos hacen, que se dejan llevar por su desesperación y sucumben ante la prueba que Dios les manda para purificarlos e incluso santificarlos. Y en momentos difíciles, en lugar de acudir a Dios, de acercarse a Él, de buscar la solución en la oración y los medios que Dios nos pone, acuden a estos instrumentos del maligno, porque muchos lo hacen. Le dijo a la mujer: ¿a quién quieres que te evoque? Y él le respondió: evócame a Samuel. Al ver a Samuel, la mujer dio un grito diciendo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Ahora, esta eh, ¿cómo podríamos llamar? Mm, Esto que tenía, esta luz, vamos a decir, no es, ahorita no viene la palabra adecuada, que tenía esta mujer, no venía de Dios. Y el mismo Saúl lo sabía. Por eso habían lanzado de esos pueblos a los nigromantes y adivinos. Esto venía del maligno. ¿Por qué me has engañado? La mujer respondió: veo un espíritu que asciende desde el fondo de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella le dijo: como un anciano que asiente envuelto en un manto. Comprendió Saúl que era Samuel y rostro en tierra se postró ante él. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado evocándome? Respondió Saúl: estoy muy angustiado. Los filisteos están en guerra contra mí y Dios se ha alejado de mí. No me responde ni por los profetas ni en sueños. Por eso te he invocado para que me indiques qué debo hacer. Samuel dijo: ¿por qué me consultas a mí? Esto es muy importante, el versículo 16. ¿Por qué me consultas a mí si Dios se ha alejado de ti y se ha enemistado contigo? Es decir, me estás consultando por una vía, por un camino, aparte que tus obras se han alejado de Dios, estás haciendo una manera
esta obra que estás haciendo no viene de Dios, no viene de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿esto no es de Dios? No. ¿Esto es del maligno? Sí. Pero aquí el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de este texto que hay una, como en todo, existe una permisión divina. Dios permite esta acción, pero eso sí, el mismo Dios condena esa, esa manera de acercarse a los, en este caso, a los espíritus. Y muchas veces, este texto es una excepción porque Dios así lo ha permitido, muchas veces por no decir siempre, no nos habla el espíritu de mi papá, de mi mamá, de mi abuelita, de Simón Bolívar, sino me habla el demonio que se disfraza. Entonces, esto es una excepción, digamos, que lo pone la Sagrada Escritura, pero obviamente donde vemos la permisión divina de esto, pero no quiere decir que cuando, si hacemos esto, voy a un medium, a un chamán, lo que quiera, como quieran llamarlo, pitonisa, nigromante, me va a hablar mi abuela que ha muerto. No, Claro, claro. me habla el demonio. Entonces el demonio me habla y el demonio me engaña, aunque, como se han dado situaciones, por ejemplo, en COVID, que muchas personas, vamos a decir, por desesperación, por no haber estado con sus seres queridos, iban a los mediums para poder, vamos a decir, entre comillas, hablar con sus seres queridos, despedirse de sus seres queridos. Pero ojo, ese no es el camino de Dios. Y ahí nos está engañando el demonio, recordando el ángel, porque el demonio es ángel, ángel caído, pero es ángel, tiene un conocimiento, él no conoce los futuros libres, pero sí tiene un conocimiento superior, mm, eh, con todas las mayúsculas que se puedan poner al conocimiento humano. Entonces, y ese ángel caído nos engaña. Claro. Padre, vamos en entonces. Bueno, hemos sacado este texto porque es un texto, como usted muy bien lo dice, excepcional. Excepcional. Quería yo sacarlo para que la gente se dé cuenta, ¿no? Se dé cuenta que hay cosas que pueden pasar y que nosotros por ahí podemos no llegar a entenderlas muy bien al principio. Yo creo que al final de nuestra charla vamos a poder entender mucho más profundamente lo que Sí, significa sí, esto. Pero, ¿por qué lo he puesto? Porque es como el gancho, ¿no? O sea, acá hay algo raro. Y la Sagrada Escritura nos está hablando de algo raro, ¿no? Entonces vamos a tratar de dilucidar. Vamos entonces de a poco. Podemos más o menos encerrar en un mismo tema a estos tres tipos de personas, videntes, mediums y sensitivos. Pero hay que distinguirlos, padre. ¿Qué nos puede decir qué son los videntes, qué son los mediums y qué son los sensitivos? eh, esto es importante, ¿no? Cómo la cultura contemporánea va a recurrir a muchos términos para indicar esto que usted está diciendo, individuos aparentemente dotados de capacidades, lo que este término está muy usado, no a la luz de la fe, pero sí a la luz digamos, de la modernidad, capacidades paranormales. Lo que usted me dice, mediums, sensitivos, psíquicos, paragnósticos, clarividentes, etc. Entonces, ¿cómo podemos calificar un vidente o también podríamos llamarlo adivino? Entonces, tendríamos que decir que la adivinación es la predicción de cosas futuras u ocultas sin verdadero recurso a Dios y se pretende desvelar lo que solo Dios puede conocer. Gracias, está muy bien. Los videntes o adivinos. Entonces decimos la primera parte de lo que usted me ha dicho, la
adivinación es la predicción de cosas futuras o ocultas, usted me interrumpe cualquier cosa, sin verdadero recurso a Dios. Se pretende desvelar lo que solo Dios puede conocer y algunos adivinos, y esto es lo que confunde, utilizan el nombre de Dios, lo cual va a confundir a personas incautas. ¿Eh? Entonces, y hay que decir que Dios nos ha revelado algunas cosas sobre el futuro, habrá un juicio y después el cielo o el infierno. Él nos da medios naturales, inteligencia, estudios, ciencia y recursos naturales para que nos preparemos responsablemente para el futuro, pero Él mismo sabemos que no podemos controlar nuestro porvenir pues está en manos de Dios y debemos confiar en su providencia, ¿no? Y está ampliamente demostrado que la mayoría de los supuestos videntes y adivinos son un verdadero fraude, que utilizan técnicas ampliamente conocidas y estudiadas por la psicología para engañar, para estafar a las personas que con credulidad aceptan que les están adivinando su vida y su futuro. Padre, Las padre, conocidas lo corto un ratito. profecías Lo corto un ratito. cumplidas de astrólogos y videntes son simplemente la asociación de acontecimientos cotidianos con predicciones vagas del pasado que al crédulo que confía en ellos le confirma que le adivinaron el futuro. Lo cierto es que mucho por curiosidad, ansiedad, miedo, superstición, desearían saber de antemano su futuro posible como forma de querer controlarlo todo. Entonces, aquí ya estamos en la primera. Y entonces, la adivinación es una puerta para el demonio y quien la practica, eh, pues le da acceso al demonio, al maligno, al, pues a su alma, ¿no? Ya. Entonces, y por eso, si nosotros la adivinación no vendría a ser, me estoy adelantando quizás, padre, pero a la profecía, Claro, por eso, porque por en eso, la padre, paremos un profecía ratito. ¿Me escucha, los hombres, me escucha, padre? sí, Ya. Entonces, espere un sí, ratito. Vamos a parar un poquitito para que podamos reflexionar un poquito, porque hay mucha carne acá, padre. Tenemos que meterle tenedor y cuchillo, por favor, ya, muy porque si no, bien. no puede, no, la gente no va a avanzar. Mire. Solo yo le acabo de responder el Sí, sí, primer sí. término, que es Claro. solamente el adivino, o el, ¿no? El ovidente. El vidente, ¿no? El vidente. O sea, se entiende que es una persona que sin Dios, porque usted ha dicho claramente, sin Dios, o sea, Sin como, Dios, sin como Dios. una, digamos, particularidad, una característica, una propiedad de esta persona, sin Dios, puede mirar cosas del futuro, puede adivinar cosas que no hayan sucedido, puede inclusive ver el fondo del corazón de una persona, saber si es culpable o si es inocente frente a algo, ¿cierto? O sea, es alguien que puede ver más allá de lo evidente. ¿Sí? Sin Dios. Padre, padre, pero esto es importante decirlo. El demonio, o sea, estamos hablando del adivino o del vidente real, Claro, del que hace trafa, claro. disculpe la Por expresión eso, entonces, vulgar. a eso voy, padre. Ahora, viendo nuestra naturaleza, nuestra antropología, nuestra realidad, nuestra complexión de alma y cuerpo, viendo que nosotros somos espíritus encarnados, alma y cuerpo, y que tenemos Así es. determinadas capacidades, y que la manera de poder nosotros llegar al mundo es mediante los sentidos. Porque acá lo que falta muchas veces es antropología, padre. Sí, Entonces, sí. nosotros, por nuestra capacidad, tenemos posibilidades de ver cosas que no son, tenemos naturalmente cualidades que se pueden dar así. O sea, porque acá usted me está diciendo, una cosa es el don de Dios, Así es. otra cosa es una cualidad natural. O sea, así como yo tengo la capacidad de cargar 50 kilos y hay personas que tienen capacidad de cargar 500 kilos, no sé. Pero hay gente que tiene capacidad de ver el futuro. Hay gente que tiene capacidad de ver por las cartas, por la coca, por el cobre,
por el plomo, por la, no sé, por el vaso, No, por el no tabaco. es, esto es importante. Eso no es una capacidad. No existe esa capacidad desde el punto de vista Natural. natural, para nada. Perfecto, perfecto. Padre, lo que sí es importante, al no ser de Dios y por lo tanto de un ángel bueno tampoco, esto no puede ser, no es de Dios, entonces, y tampoco es natural, es una capacidad que usted ya se ha explicado muchas veces, es preternatural, Ya, ¿no? Entonces, eh, y es importante decirlo, el demonio no tiene capacidad para saber los futuros libres. Entonces él no puede saber. Por lo tanto, su siervo, para que me entiendan, es decir, aquel que le sirve, todos estos, como se le quiera llamar, todos estos nombres que hemos dicho, pues no tienen la capacidad para poder decirnos futuros libres, es decir, un futuro que se va a dar, pero que nace de una decisión libre de la persona, no se puede, no puede darme a conocer. Otra cosa, lo que sí el demonio, por ser, por la inteligencia que tiene, es decir, porque es un ángel, tiene una capacidad para poder deducir las cosas muy grande. Entonces, si un médico solamente al ver ciertos rasgos en la persona se da cuenta de una enfermedad, esta persona tiene esto, por por el color de los ojos, ¿no? Por la textura de la piel, etcétera. ¿Cuánto más los ángeles caídos, por ser ángeles, tienen capacidad de una deducción de las cosas, pero no a darse cuenta de los futuros libres? Eso no claro, puede claro. Entonces, el demonio, no tiene capacidad. El ángel, porque es un ángel demonio, no tiene capacidad de darse, de decirme eso. claro, Entonces, eso es importante tenerlo en sí. cuenta. Padre, mire, a ver, vamos a bajar un poquito, entonces, Usted se digamos, encarga de hacer papilla hacemos un enganche la papa. de quinta a tercera, padre. Vamos así. Ya, Primero, ya, entonces, ya. vamos a hacer Usted se así. encarga. Primero que, entonces, cosa natural no es. Cuando hablan de paranormal, ¿ok? Nosotros no debemos de entender cosa No, natural. no, No se no. puede. Digamos, para nosotros paranormal significa preternatural. Así ¿Ya? es. Ahora, claro que la palabra paranormal se abre también para la palabra sobrenatural, porque podría haber un caso de Ujú. sobrenatural. Pero por ahora, restringamos nosotros este concepto de que todas estas cosas raras de videntes, medios, una cosa de manera general, después os explicará ya pormenorizadamente lo que es el medium y lo que es el sensitivo, ¿no? Pero de manera general, ya esta gente que dice que tiene actividades o que tiene cualidades no paranormales, esas cualidades paranormales católicamente en el lenguaje católico se llaman preternaturalidad Así es. o sobrenaturalidad. Dos cosas, o preternaturalidad o sobrenaturalidad, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, cuando se habla de preternaturalidad, se habla de acciones angélicas. Los seres Así humanos es. trabajamos de manera natural y con la gracia trabajamos de manera sobrenatural. Con la gracia, pero es una cosa, es un plus que Dios ha dado a las almas por la redención de Cristo. Pero sin ellos, nosotros trabajamos de manera natural. Los ángeles, por su manera natural de orar, trabajan de manera preternatural. Y Dios es el único que por su propia naturaleza trabaja de manera sobrenatural. Cuando hablamos entonces de este tipo de actuaciones, de pensamientos, de visiones, de sueños y cosas así, estamos hablando de cosas preternaturales o sobrenaturales. Estamos hablando de cosas, por ejemplo, lo que estamos hablando en concreto ahora de la adivinación, del medio, estamos hablando de preternaturalidad. Así Es es. decir, en cuanto a ángeles, pero de ángeles, recordar, caídos. Estamos hablando de demonios.
Padre, entonces seguimos ahora sí, ahora seguimos con el asunto. Padre, antes de seguir con el medio, es importante que podamos discernir o distinguir lo que vendría a ser adivinación, que ya lo hemos dicho, lo de la adivinación, y la profecía. Perfecto, Entonces, ¿por perfecto. qué? Porque la diferencia es que en la profecía, que usted seguramente lo va a masticar, los hombres no toman la iniciativa y tampoco, ya aquí entramos en lo preternatural, aquí entramos en lo sobrenatural, viene de Dios. Dios, sino que es Dios quien les llama y les da un mensaje que deben comunicar. Los ejemplos más claros de profecía son lo que vemos en la Sagrada Escritura, de un profeta ahora que estamos en las lecturas de diario, en la primera lectura del profeta Isaías, hemos estado leyendo, entonces esas son profecías. El catecismo, en el número 2115, nos dice, Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. No voy a seguir porque sé que usted lo va a querer, va a querer sacarle el jugo a la naranja. Sí, sí. Sí, padre. El tema es que nosotros tenemos entonces el otro lado, de que sí puede haber personas a las que Dios comunica de manera extraordinaria, Así es. comunica cosas para que, o sea, reciben una luz, que es la luz profética, para que, digamos, el mundo, su entorno, conozca algo que viene de Dios. Entonces, por un lado, naturalmente no se puede. Nadie tiene esa capacidad. Humanamente hablando, Así no es. tenemos esa capacidad. Se puede tener, los que detentan tener esto, o tienen una capacidad preternatural, o tienen una capacidad sobrenatural. Si tiene una capacidad preternatural, no está Diosito metido ahí, ahí está el diablo. Porque eso es de los Así es. diablos sin Dios. O sea, es el demonio sin Dios. Si es una capacidad sobrenatural, se puede dar, que es lo que usted ha explicado. Y yo quiero reforzarlo con una cita que no es del Antiguo Testamento, que es del Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, padre, se lo voy a leer. Hechos de los Apóstoles 21:8. Están hablando, ¿no? De cómo había un discípulo de Jesucristo que lo habían ordenado diácono, que era Felipe, Felipe el Evangelista, ¿no? Y dice así el texto, Hechos 21:8. Al día siguiente salimos, llegamos a Cesarea, él era de Cesarea, y entrando en casa de Felipe el Evangelista, le llaman el Evangelista no porque ha escrito el Evangelio, sino porque él predicaba el Evangelio, que era uno de los siete diáconos, nos quedamos ahí con él. Hechos 21:9 ahora. Tenía este 4 hijas vírgenes que profetizaban. ¿Ok? Texto bíblico que nos habla entonces de personas que han recibido una gracia de Dios extraordinaria. Usted ya nos dirá cómo es esa gracia, por la cual comunican cosas, son profetizas, ¿no? O sea, profetizan cosas, o sea, hablan de cosas que han recibido de Dios. Y eso se ha dado en la iglesia. ¿Ok? Bien, padre. Ahora sí, explíquenos con más detalle. Vamos hilando más fino y vamos a tratar de hacer entender a la gente eso porque aparecen muchas preguntas. Padre, mis sueños. Padre, lo que yo he pensado, eso me ha sucedido. Padre, ¿me entienden? Entonces vamos a ver un poco, padre, con sus explicaciones. Perfecto. Mire, esto es muy importante. Creo que ya el número 2115 del catecismo ya nos ha respondido en parte. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Nos está diciendo ahora, esto que se revela a través de un profeta, es decir, de un hombre que no toma la iniciativa, si Dios, estoy leyendo el catecismo, sino que le llama y le da un mensaje, Dios a comunicar. Ahora,
Dios no le va a decir, por eso es importante para discernir del adivino. Dios no le va a decir, este, ¿cómo se llama? Que su carro, lo del adivino, ¿no? Te robaron el carro, estas cosas, nada de eso. O no te va a decir, sencillamente, quién te hizo, cuidado, hay que tener mucho cuidado en esto. O sea, cosas triviales, no, sino cosas muy importantes que están referidas a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. Para eso fueron traídos o llamados los profetas, para anunciar, es decir, para profetizar cosas futuras referidas a la gloria de Dios y a la salvación, que se refiere a la salvación del hombre. Entonces, cualquier cosa un profeta no puede decir. Una cosita más. Ahora uno entra al internet y se encuentra muchos videos de personas, estamos hablando sobre todo del mundo pentecostal y de otras denominaciones de tendencias parecidas, que dicen que Dios les va transmitiendo cosas, es decir, que están haciendo de profetas. Y uno comienza a evaluar y muchos de esos casos, por eso siempre todo esto pide un discernimiento. Muchos de estos casos más parecen un fenómeno de sugestión que un acto real de profecía, es decir, de que Dios se vale de esa persona para darle a conocer, mensajes, acontecimientos futuros para su gloria y para el bien del hombre. Entonces, esto que pide siempre, pide y otras cosas que ya las vamos a ver, no sé si alcanzará el día de hoy o va a haber un segundo capítulo, este, un discernimiento. Así es, así es. Por eso entonces es importantísimo, es importantísimo. O sea, puede haber una persona que tenga un don sobrenatural, profético, sí, está Sí, sí, revelado. sí. La Biblia tiene profetas mayores y profetas menores, y tiene en el Menores. Nuevo Testamento profetas. Voy a poner otra cita, padre, para enriquecer un poco más el asunto. Hechos de los Apóstoles 21:10. San ¿Vale? Pablo, Ah, sí he visto, a ver, sí, padre. sí, San Pablo estaba dirigiéndose a Jerusalén. En Jerusalén le iba a ir muy mal a San Pablo. Es lo que nos cuenta San Lucas, ¿no? Pero dice, me parece que era en Cesarea donde sucede esto. Hechos 21:10. Habiéndonos quedado allí varios días, bajó de Judea un profeta llamado Agabo, el cual, llegándose a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos con él, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en poder de los gentiles. O sea, profetizó que San Pablo iba a ser encarcelado, que iba a Ujú, ser tomado preso. Eso es ujú. lo que hizo este profeta cristiano, católico, Agabo. Entonces, ¿hay profecía? Sí hay profecía. De hecho, San Pablo en la carta a los Corintios, otra cita más, no me detengo en decirla, leerla, pero dice que Dios ha constituido a algunos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas. Entonces, es parte de la comunidad cristiana. Pero hay que Sí, tener cuidado, porque sí, ahí vamos, padre. padre. A eso quiero llegar. Ya me está adivinando usted lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que tener cuidado, porque una cosa es el ministerio sacerdotal, el ministerio, ¿cómo se llama? De los obispos y de los sacerdotes, y otra cosa es la cuestión profética. La cuestión profética es un ministerio en la iglesia, digamos, es un oficio, hay gente que tiene como oficio ser profeta. ¿Qué cosa es digamos, este don especial que Dios da para poder ver cosas, digamos, que nosotros no vemos y que Dios quiere comunicarlas por una cosa en concreto? El ser profeta u
otros dones que Dios da, que si no los vamos a ver ahora, lo veremos en otro capítulo, es un carisma. Entonces, no es un oficio, entonces Claro. es un carisma que Dios da. Y esto es importante. Todo carisma, ya estamos adelantando, necesita un discernimiento. Discernimiento, y como el Señor le ha confiado su iglesia, lo ha cimentado en Pedro y en sus apóstoles, es decir, el sumo pontífice y en los obispos, en comunión con el sumo pontífice, por lo tanto le toca a la autoridad eclesiástica, en este caso de la iglesia particular, que es el que representa hace las veces del apóstol, pues le ha tocado el discernir también estos dones, estos carismas que el Señor regala a su iglesia, regala a fieles de su pueblo, es decir, de su iglesia. Entonces, ¿por qué tiene la autoridad eclesiástica que discernir estos carismas? Porque, uno, porque el demonio puede engañar y hay veces la experiencia exorcística indica que no es un carisma de Dios, sino es algo que viene del demonio. Claro. Y esto lo tiene, hay mucha experiencia exorcística en eso. Padre, padre. Dos, Sí, 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 le escucho, le escucho. Termine, termine. para terminar la idea, dos, que puede venir de una sugestión o incluso de algo, de una patología. Es decir, la persona pues tiene un trastorno psíquico y por el trastorno dice que se le está comunicando mensajes, que Dios le está comunicando, que Dios le está hablando. Y no es Dios, y no es el demonio, al menos directamente, sino es su psiquismo que está enfermo o sugestionado. Entonces, o también un engaño de la persona para algunos charlatanes para sacar dinero. Entonces, todos estos carismas piden que la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia pueda discernir, para que no pueda haber ningún tipo de engaño ni ningún tipo de confusión en el pueblo de Dios. Bien, padre. Entonces, está muy interesante. Está muy interesante. Después vamos a ir a las preguntas de la Usted gente. se encarga ahora Sí, no, porque además ahora como si, vamos de sacarle el jugo a la naranja. claro, ahora vamos a ir a las preguntas de la gente, padre, porque la gente está haciendo muchas preguntas, ¿eh? Entonces, vamos a ir por partes. Entendemos entonces que puede haber una realidad, o sea, usted ha hablado al principio, hablaba, hay gente que le encanta estafar a otra y sacarle plata. Entonces, Sí, se hacen los adivinos, se hacen los videntes, se hacen los... Bueno, no hablamos de ellos porque ya sabemos para dónde van. Generalmente hay gente que le encanta, que le encanta cobrar, ¿no? Digamos, por esas cosas. Es un signo, es una manera de percibir esto también, ¿ah? Segundo, sí, pero puede haber casos de gente seria, ¿no? Que está metida con el diablo y que entonces hace cosas así. Y el diablo puede profetizar, usted mismo ha dicho, no puede profetizar porque el diablo no ve el futuro, pero sí, dice Santo Tomás de Aquino, si un sabio puede así es. deducir de las Eso, causas sus efectos, por ejemplo, eso, nosotros, cualquiera de nosotros, vemos la lluvia, vemos la nube oscura, va a llover. eso, Un día, un demonio que tiene una inteligencia poderosa porque puede, es una entonces, inteligencia angélica, ¿no? puede ver Claro, entonces de las causas los efectos. así Y es. puede ver cómo se suceden y cómo algo puede ser ocasión de. Entonces es muy fácil para el demonio darse cuenta de eso. Y puede Así entonces es. llegar a tener coincidencias. Entonces hay gente que dice, "Ah, es que me dijo mi futuro, es que claro, para nosotros a veces es difícil, pero el demonio no. El demonio ve con mucha claridad, como un sabio que ve, como decíamos, de las causas los efectos. Muy bien. Así es. Pero también puede darse, y entonces la tercera posibilidad también puede darse que Dios mismo, en su infinita voluntad y providencia,
quiera dotar a algunos de este carisma, como usted bien lo ha dicho, de este carisma. Pero, padre, usted, digamos, lo ha manifestado de alguna manera, pero no siempre quiere decir que una persona, si profetizó algo, que siempre va a ser profeta. No, Porque es un carisma, no es un oficio. Por eso decía yo, padre, ese oficio es carisma, es ministerio como el sacerdotal, porque uno es sacerdote no para una oportunidad, una misa y nunca más, sino es oficio. En cambio, el carismático, o sea, la persona que tiene el carisma, la puede tener hoy día, pero ya mañana y no. mañana no, Claro, o claro, sea, no es que se lo pido, o cierto. sea, yo soy profeta, yo tengo este don profético, ya está, me lo gané, mi galón acá, los demás tienen que servir ahora, tienen que escucharme. No es así, no es No, así, es un carisma. Por eso es que usted bien lo ha dicho, padre, es importantísimo. La iglesia es la que discierne, la iglesia, sus pastores, y en eso hay que hacer mucho discernimiento, ¿ok? Y es muy difícil muchas veces, porque yo le voy a poner un caso, padre, caso bíblico, y para que la gente lo entienda. Lo charlábamos nosotros antes. Cuando David le viene a la idea de construir el templo de Dios, le va a preguntar a un profeta, el profeta Natán, que había sido quien le había dicho los pecados de David. Acuérdense, los pecados que había cometido David con Betsabé, ¿no? El pecado de haberla visto, de haber matado a Urias, todo eso se la cantó el profeta, ¿eh? Se la cantó, ¿no? O sea, y fue muy duro, por eso David escribió el Salmo Miserere. Bueno, pero después David va a consultarle al profeta, confiando en el profeta, y le dice, quiero construir el templo de Dios. Y el profeta, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el profeta? Le dice, bueno, si tú te das cuenta de eso, si tú ves eso, hazlo. O sea, seguramente Diosito te ha iluminado, hazlo. Y después viene el profeta, ¿no? Le había bajado la caña el Señor, y le dice, tú has derramado mucha sangre. Tú no vas a construir este templo. Tu hijo, tu descendencia lo va a construir, no tú. Miren, por tanto, un profeta, siendo profeta, en determinado momento no tuvo esa visión profética, después tuvo que corregirla. Entonces, nuevamente volvemos a decir, padre, es muy importante, muy bueno lo que usted dice, ¿eh? Es un carisma, y es un ujú, carisma que nadie se lo compra. Acuérdese, Simón el mago quería comprarse los carismas de Dios, y eso no es así. Entonces, esto es muy importante. Bien, padre, sí, lo escucho, padre, quería decir alguna cosa. no sé si seguimos con el medio. Eh, padre, veamos un poco las preguntas de la gente, ¿le parece? Sí, ¿Le sí, parece? porque Veamos un poco la pregunta de la va a gente. va a tener que haber segundo capítulo. Sí, no, padre, acá hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y bueno, pues vamos a ir a la gente lo que nos dice la gente, ¿ah? Um, a ver, por ejemplo, Marilyn Cáceres nos dice, abandonar tanta curiosidad malsana de conocer el futuro, sino confiar en Dios. Digamos, un comentario, ¿no? Es lo Em, que nos pide, es lo que nos pide la iglesia, es lo que Exacto, nos pide. exacto. Viviana Muro dice, padre, muchas gracias por este en vivo. ¿Qué sucede con las personas que sueñan con familiares muertos, que te dan mensajes o te muestran hechos que están por suceder y pasan tal como te lo han manifestado en la vida real, ya despiertos? Así también cuando en los sueños te curan de algo que no teníamos idea que nos pasaba y cuando vas al médico a los pocos días te dice el médico que has sido intervenida quirúrgicamente internamente y no teníamos idea de eso. Bueno, pone dos casos, ¿no? El caso de la persona que sueña en algo y después algo sucede, o la persona inclusive que se ve beneficiada de algo y que después como que le confirman que eso ha sucedido. A ver, padre, lo escuchamos. A ver, vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado con los sueños. Los sueños normalmente son una actividad del subconsciente, normalmente. Entonces, lamentablemente se está metiendo mucho en cuanto a los sueños desde un punto de vista supersticioso y hay escuelas oscurantistas que interpretan los sueños y le dan significado. Pero el sueño normalmente es un acto del subconsciente. Uno, dos. El sueño puede ser un medio para que el maligno actúe. Estas son las normas generales. ¿Puede obrar el maligno a través del sueño? Sí. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los procesos de obsesión diabólica, cuando el demonio obra a través del psiquismo humano, trabaja a través
del sueño, obra a través del sueño, atormenta a través del sueño. Tercero, ¿puede haber una acción divina a través del sueño? Sí, muy excepcional, y yo diría que es más excepcional que la segunda incluso, y ya lo vemos en la Sagrada Escritura, en el caso de José, el José del Antiguo Testamento y el José y San José. Entonces, podemos ver eso. Lo hemos visto en algunos santos. El ejemplo más clásico es San Juan Bosco, cómo Dios se vale para comunicar este, mensajes, luces a través de los sueños. ¿Y esto qué conlleva? Un discernimiento. Dando la regla general muy rápido y de manera muy genérica, yo diría que esto que comunica la joven, esto conlleva siempre un discernimiento, ¿sí, no? Si pensamos, porque de un difunto no va a venir, tiene que venir, si no es algo, puede venir algo natural y algo coincidente, también puede ser algo que coincide, pero como algo a través del subconsciente, algo que coincide, o algo del demonio, o algo de Dios. Entonces, ahora puedo recibir a través de un mensajero, como por ejemplo la Virgen Santísima, como porque Dios así lo quiere, a través de los sueños, sí. Pero por eso, digamos, esa es la regla y desde allí tenemos que, ¿cómo se llama? Teníamos que hacer el discernimiento para cada caso. ¿Mm? Bien, perfecto. Entonces, acá se habla de discernimiento. O sea, Eso. o sea, una persona que dice tener sueños o que dice haber pasado tal cosa o tal otra, se le puede decir ya de antemano, esta persona que con mucha caridad y respeto nos ha preguntado estas cosas, nosotros podemos responderle así en programa, Para no, nada. hay que Tendríamos ir. que conversar, que Exacto. dialogar, que ver una Por, serie de cosas. hay reglas, San Ignacio de Loyola pone reglas de discernimiento de Totalmente, de espíritus muy discernimiento de claras. espíritu. Exacto, exacto, así nomás no se puede. Ahora, puede ser que en la regla, digamos, o que en el discernimiento uno diga sí, vino de Diosito, pero puede ser también que no, fue, o sea, no se puede descartar, no se puede tampoco asegurar, hay que discernir, es muy importante esto, ¿no? Porque si viene de Dios, tiene que haber dado un beneficio espiritual, tiene que haber dado un montón de cosas, y no Eso, hay que solamente en ver la los persona, sino efectos también de lo que se ha dado. y además para la iglesia, ¿me entiende? Como un milagro que se pone, digamos, digamos, para la gloria de Dios, para que mucha gente crea como Jesucristo, como pasaba con Jesucristo, que hacía una cosa extraordinaria para que el mundo crea, no solamente para el beneficio personal. Entonces, un montón de cosas ahí. Padre, vamos a otro caso. No recuerdo en dónde, ahora si es en Facebook o en el YouTube, que nos han preguntado, ¿y qué pasa cuando los pastores protestantes empiezan a profetizar? ¿Se da profecía allí? ¿No se da profecía allí? O sea, los movimientos protestantes pueden tener pastores que sean también profetas. Es una pregunta muy Claro que interesante. sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Entonces, uno, yo diría lo siguiente, normalmente no. ¿Por qué normalmente no? Porque ellos no están en la plenitud de la verdad. Entonces, normalmente no. Entonces, y padre, podría verse un caso que un pastor protestante podría decir una profecía. Yo diría que excepcionalmente podría darse si es la mayor gloria de Dios y esto pediría un discernimiento especial, pero normalmente no, porque ellos en la, no están en la plenitud de la verdad. Y la mayor parte de las veces, porque uno se da cuenta cuando habla, perdón, cuando escucha, hay veces videos que pasan,
es que uno se da cuenta como que es algo como que yo lo busco, como que si yo ahorita, como que yo estoy convencido, lo que usted decía antes, de que la profecía no es un carisma, sino es un ministerio, y que ellos lo tienen de manera permanente, y que yo como sea, este, como sea, quiero decir o quiero aparecer como profeta. Eso es lo que yo veo mucho. Y mucho de eso es, incluso hasta muchos casos son sugestiones. Entonces, por eso, lo que yo digo, no me cierro, voy al medio. Como no están en la plenitud de la verdad, normalmente no profetizan. Aunque Dios podría hacer una excepción a la regla y esto pediría un discernimiento siempre especial, ¿no? Que Dios pide para todo. Padre, está muy bueno lo que usted dice. Mire, yo voy a poner otro caso bíblico. Balán y su burra. Eso, ese Balán caso. era un profeta pagano, no era judío, iba a maldecir a los judíos. Él iba a maldecir. Y cuando le pasa lo de la burra, le agarra un miedazo de aquellos, ¿no? O sea, lo quería matar un ángel porque iba a profetizar en contra de Israel. Y termina bendiciendo a Israel. Y termina bendiciendo y dando lo que los santos padres después van a decir que es digamos, la profecía de la llegada de Cristo, ¿no? Y Ujú. de la estrella que viene, ¿no? Que es Jesucristo, esa estrella de Navidad, ¿no? Que nosotros consideramos es justamente la profecía de Balán, el que no era cristiano, perdón, que no era judío, que no pertenecía al pueblo de Israel y que iba a maldecir al pueblo de Israel. Este, y que se ganó para colmo la enemistad del rey, ¿no? Porque el rey lo mandaba a maldecir al pueblo, terminó bendiciéndolo y el rey se recontra calentó con Balán porque le dice, ¿por qué yo te he mandado a bendecir, a maldecir, tú has bendecido, ¿no? Y entonces Balán tiene que explicarle, no podía maldecir al pueblo de Dios porque Dios le había puesto a orar, no era profeta cristiano. Se han dado profecías, padre, si usted cuando ha ido digamos, a Roma, en la capilla Sixtina, están las llamadas sibilas. Las Ujú. sibilas eran unas profetizas paganas que cuando uno las lee, parece que está leyendo un poquitito a Isaías, ¿ah? Un poquitito, porque hablan de la llegada de un Salvador, de un Dios que va a venir y que va a redimir al mundo. Y que, padre, hay muchos textos de gente que en el tiempo de San Pablo, o sea, digamos, de autores, digamos, de estudiosos de la vida de San Pablo, que dicen que la gente, de alguna manera, por estas profecías, de alguna manera esperaba esta lucecita de Dios. Así que imagínese usted. Ahora, Pero y lo que sí, padre, es importante, ¿no? Entonces, es cierto lo que usted dice, pero no quiere decir que todo ahora, todo pastor, el pastor no, 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 protestante no. de la esquina de mi casa, No, 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 porque además, usted mismo lo ha dicho, es excepcional. así es, así Excepcional. es. No es algo ordinario. Así como es No es excepcional algo también en el ordinario. cristiano católico, ¿eh? Es Sí, excepcional, porque no es una cosa normal. no es Es, una cosa normal. Y esto en su momento hablaremos porque vamos a tocar, y ya lo está saliendo, el tema de los carismas. Entonces, porque hay muchos que, pues algunos que creen, a lo mejor que porque, lo digo así con todo cariño y respeto, porque pertenecen a algunos grupos, a algunos movimientos de la iglesia, muy respetable, ya tienen carismas. Entonces ya, como que ya el hecho de pertenecer a ciertos grupos, ya tienen derecho a tener una serie de carismas y se engañan. Y entonces si se engañan, se sugestionan y cuidado que también hay veces el mismo demonio les engaña, ¿no? Lo que yo le decía en la mañana, ¿no? Que cuando yo comencé alguna vez, creo que lo he comentado aquí también, cuando como sacerdote estaba, el Señor quiso que estuviera un tiempo en Nueva York y en New Jersey y me dedicaba a la dirección espiritual, porque así me habían destinado mis superiores. Y, y entonces era curioso, todos los que recibía, porque recibía mucha gente, porque me dedicaba a eso, a muchas personas en el día, casi todos tenían carismas, decían que tenían carismas, ¿no? Y yo,
como era recién ordenado, etcétera, y tenía el demonio ahí me tentaba y me ponía Dios triste porque decía, el único que no tiene carisma soy yo. Entonces, caramba, yo decía, la señora tiene carisma, el señor tiene carisma, el joven tiene carisma, y yo no tengo carisma, tan malo seré. Entonces, hay Claro, veces, hay claro, veces esto, que hay carisma, sí, pero cuidado, que no siempre aquello que parece es un carisma y puede ser, la mayor parte, es una sugestión y otra, también puede haber engaño del demonio. O sea, ha habido casos con los exorcistas que vienen, me dicen, padre, me han dicho que venga acá porque tengo un carisma. Por eso el exorcista tiene que tener cierto conocimiento de esto y uno ve que acá hay algo medio raro y le hace renunciar a esos carismas y curiosamente ante la renuncia desaparecen. mira, Y eso es una prueba que no viene de Dios. claro, ¿Eh? O que uno comienza a entrar en esos supuestos carismas y no eran carismas de Dios, era una posesión diabólica. claro, Y claro, entonces y el demonio estaba engañando, ¿no? O es un supuesto carisma y lo que hay muchos ejemplos de santos, de San Felipe Neri, de San Juan de la Cruz, etcétera, y no era ningún carisma, sino que la persona tenía problemas psíquicos, ¿sí, no? Entonces, por eso acá la clave de todo es el discernimiento. claro. Así es, padre. Así es, padre. Este, bueno, padre, hay varias más preguntas, pero ya, no, digamos, creo, no nos ya del tiempo, o sea, estamos ya sobre la hora, se nos ha Sí, pasado en realidad. Tenemos hemos pasado, pero padre, creo que no hemos perdido el tiempo. claro, claro. Mire, mire, por un lado, por supuesto que no. Ya sabíamos que este tema era un tema inmenso, padre. Ya sabíamos que este tema no nos iba. Recién estamos en los videntes. Nos faltan los medios y los sensitivos, que todavía ni siquiera hemos dado. Claro que hay principios que pues, se pueden seguir también de todo esto para hablar de ellos. Pero Mm, es un tema que nos ha quedado a la mitad. Y lamentablemente tampoco hemos podido decir todas las preguntas porque hay algunas preguntas que no tenían que ver todavía con esto, ¿no? Entonces, ¿qué le parece, padre? Yo le propongo esto. Si hacemos una segunda parte de esto, ¿no? Hablando ya sí. concretamente de los mediums, o sea, de los espiritistas, ¿no? Porque acá hemos hablado sencillamente de gente que puede profetizar. Ahora vamos a hablar después de mediums y de sensitivos. ¿Le parece bien? Entonces sería un segundo tomo. Padre, y de aquí sale, aunque ya está saliendo, este término, que hay veces lo malinterpretamos y no les gusta, está ya saliendo de los carismáticos. Claro, Cuando hablamos de carismáticos, no estamos hablando de los grupos que así claro, se llaman en la iglesia, exactamente. sino de aquellas personas que tienen uno o que piensan otro que Claro, tienen carismas. claro, Entonces, pero ya está saliendo. Cuando hemos claro, hablado de la claro. profecía, ya está Exactamente, saliendo claro, y entonces y va a salir también después con algunos matices y va a permitir dar algunas normas y reglas de discernimiento. claro. Bien, entonces yo quiero saludar ahora a todos los que han estado viendo el programa de manera general, a los que han entrado en TikTok, hay gente que ha estado comentando, hay personas que inclusive no pertenecen a nuestra iglesia y que han entrado también y que han estado consultando, preguntando. Lamentablemente no podemos abarcar todo porque nuestro programa es de una hora y miren, hemos estado hablando una hora y ni siquiera hemos llegado a la mitad, ¿no? Entonces, quiero saludarlos a todos ellos y también decirles de que en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de responder, ¿no? Y de comentar. Y en el siguiente programa vamos a hablar concretamente de estas cosas, que hay mucho, mucho por decir todavía aquí. Esperamos que les haya gustado. Saludamos a la gente de TikTok, que primera vez que hemos conectado un en vivo de un programa tan largo como este. Saludamos a la gente de Facebook que nos vienen acompañando, que hemos tenido alrededor de 100 personas en este encuentro. Saludamos a los también de YouTube, que ya tenemos un grupo de gente. Queremos comunicar entonces que nosotros los programas los vamos a transmitir siempre en Facebook y principalmente en YouTube,
porque es una plataforma que es mucho más segura, porque los en vivo quedan grabados y hay una muy buena biblioteca, ¿no? Para que los que quieran recurrir a ella vayan directamente al YouTube. El Facebook transmite también, pero no tiene buena biblioteca. Es muy difícil encontrar Eh, un programa de muchos años, es difícil. En cambio, el YouTube es muy distinto. Entonces, sepan que principalmente queda esto. padre Sí, padre. Pierre, es importante. Hay un libro que muy interesante para recomendarle porque se encuentra por ahí en internet. Ya se hizo la traducción del italiano ya hace algunos años en Argentina. Y entonces, que es interesante porque de estos temas, este tema que estamos hablando, si otro se habla poco, de este se habla menos que Menos, poco. menos. Entonces, y si necesita. Hay un libro muy interesante que escribió un exorcista y también teólogo espiritual, como es el padre François d'Hermine, de la Dominico el Belga, que puede ayudar mucho. Obviamente que es un libro bastante denso, estamos hablando de casi 400 páginas, y se titula Místicos, porque es importante también la distinción, videntes y medios. Místicos, videntes y medios, que actualiza mucho lo que se ha dicho antes, ¿no? Él ha resumido, ha traído otras obras, etcétera, y por eso, es un análisis comparativo, él lo pone así, entre las diversas experiencias con el más allá. Entonces, hay que saber interpretar ese más allá. Claro, claro, claro que Entonces, sí. pero es importante, místicos, videntes y medios del padre François d'Hermine, dominico, y lo he visto que está por ahí ya Ya, dando vueltas por bien. ahí en español. Bien, padre. Entonces, hasta bibliografía hemos dado a la gente que está con nosotros. Padre, muchísimas gracias. Querida gente que nos acompañan, muchísimas gracias de este nuevo en vivo. Esperamos que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido estas cosas que, tenemos que tener claridad. Yo siempre les he dicho, en estas cosas hay que tener claridad. No irse por las ramas, no ir a cosas inseguras. Nosotros tenemos la fe cristiana, católica, que la iglesia hace 2000 años, por obra de Jesucristo, nos las ha dado y tenemos que nosotros guiándonos con humildad, siempre, siempre bajo la tutela de nuestra Madre Iglesia, tenemos que ir caminando en ella, ¿no? Y no desviarnos por doctrinas llamativas y extrañas, por doctrinas que puedan ser muy, muy agradables o que parezcan, ¿no? Que nos van a convencer de tal o cual cosa, que nos van a dar el dulzor de tal otra o que nos van a suplir cosas que nosotros quisiéramos saber. Nosotros nos guiamos de Cristo, nosotros nos gloriamos en Cristo, solamente en Él. Y entonces eso es lo que nos da a nosotros la marca de nuestra vida. Padre, terminemos por favor nuestro programa como siempre lo hacemos con las oraciones a la Virgencita, las tres Ave Marías y su bendición. María, Madre mía, por el poder que te concede el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concede el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Jorge Carrasco. Muchas gracias por su disposición de siempre. Bueno, sepan que la próxima semana tenemos otro programa muy bonito, muy bonito. Los esperamos a todos. Nuestro programa va a ser acerca de la música, de la misa, de la música sagrada. Ya hemos tocado una primera parte, ahora nos toca, perdón, tratar la siguiente parte, que les aseguro va a estar muy linda. Así que sigan acompañándonos.
Es un gran sacrificio que hacemos nosotros por ustedes. Entonces también ustedes pónganle un poquito de empeño. Compartan, por favor. Denle like a nuestra página. Compartan nuestros programas. Compartan nuestra página. Entren a YouTube. En el YouTube somos poquitos. No tenemos tanta gente. Entren a YouTube y denle like al YouTube para que podamos tener un poquito más de crecimiento en esa plataforma que es también importante. ¿Ya? Muy bien. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nos encontramos.